Bueno, buenos días. Esto es Gen Ambiental y es un espacio, una columna audiovisual creada para conectar el conocimiento científico con las necesidades reales, territoriales, a nivel local y a nivel regional. Es un espacio que va a tener en cuenta el ambiente, las reglas de la sustentabilidad necesarias para trabajar hoy en día y la integración del ambiente, la sociedad, la economía y la política. Es así que, bueno, el tema de hoy es cuencas hidrográficas. Son temas que tal vez redundan en conceptos disciplinares de la alta academia, pero que necesitan ser trasladados a los barrios, a la gente, a las escuelas, para que a través del conocimiento del funcionamiento de estos conceptos podamos implementar esas ideas y encontrar ese gen ambiental que permita crear ideas, ejemplos o acciones que nos conecten con un mundo más sustentable. Entonces, la idea es encontrar ese gen a través de este programa. Las cuencas hidrográficas se definen, y bien las podemos tener en cuenta como si fueran las palmas de las manos cuando las unimos. La unión entre ellas se grafica en un cuerpo de agua, en un arroyo. Los arroyos o los ríos tienen a su vez brazos que le suman sus aguas, son los tributarios, y ellas se constituyen a través de las comisuras de los dedos en las microcuencas. Es así que el espacio territorial, el suelo que redunda, que envuelve a esa cuenca o a esa olla, se constituye en la planicie de inundación. Entonces la cuenca en sí es la unidad territorial óptima para estudiar, para asentar poblaciones, para desarrollar ciudades, para crear ambientes rurales y hasta naturales, crearlos o protegerlos en realidad. Es así que las cuencas contienen más de una acción, más de un actor. Son las cuencas donde se desarrollan y se asientan desde los albores de la humanidad algunos de las primeras civilizaciones humanas, y es donde se busca para poder asentar nuevas ciudades o desarrollarlas a través de la planificación. Sin embargo, cuando esa planificación escasea, cuando los proyectos de desarrollo urbano o de asentamientos humanos o de la industria carecen de estudios que permitan conocer los cambios que van a producir, es ahí donde nosotros nos encontramos con algunos problemas. Las cuencas de por sí constituyen un ecosistema muy dinámico, donde tenemos desde las nacientes hasta las desembocaduras una serie de ecosistemas o subecosistemas que van a ir cambiando y son sumamente dinámicos. Tenemos que conocer que todo lo que viene desde los territorios, desde las cumbreras de ese suelo hasta el cuerpo o el cauce de agua, es lo que va a derivar. Lo que ocurre en la naciente se va a ver reflejado en la desembocadura. Lo que hagamos en las cumbreras lo vamos a tener amontonado en el cuerpo de agua. Entonces es así que podemos ver que a veces cuando discurren los residuos, cuando tenemos algunos dispersión de residuos porque las tormentas, porque las lluvias o porque mal cerrada la bolsa se abren y se dispersan, los vamos a encontrar amontonados en ciertos sectores de esa cuenca. El funcionamiento es como si tuviéramos un gran embudo que deriva en un cuerpo de agua mayor. Desde la cuenca, por ejemplo, del Mártires, en la ciudad de Posadas, derivamos sobre el Paraná y desde el Paraná caemos en una cuenca mayor, que es la del Río de la Plata, y derivamos en el océano, en el mar Atlántico. Entonces, ahí podemos ir viendo las distintas estaciones que se van produciendo en cuanto a, por ejemplo, los residuos. Otro de los elementos claves que tenemos para darnos cuenta de cómo funcionan las cuencas son las aguas residuales. Las aguas residuales, que deberían estar todas conectadas a un sistema cloacal, es ahí donde podemos encontrar otro de las grandes fuentes de contaminación. Y es con los grupos locales de la ciudad de Posadas que se han visto estas dos grandes problemáticas. Los residuos, que son responsabilidad en primera instancia del que los produce, y los residuos cloacales o las aguas cloacales. Estos dos son los elementos que contaminan principalmente los cuerpos de agua y las cuencas en sí. Cuando nosotros conocemos el funcionamiento, podemos entender cuáles serían los puntos claves de control y de manejo
para poder gestionarlos. ¿Cómo gestionarlos? Desde el rol que cada uno tiene, desde el papel que nos toca como vecinos, como funcionarios, como educadores. Es observando ese rol, la acción que podemos implementar. Pero el principal elemento que hay que considerar es el de ciudadano. En eso no estamos ajenos ninguno. Entonces, ahí tienen que asentarse las bases de la solidaridad, de la empatía, de encontrar algunas de las fuentes en las cuales nosotros nos desarrollamos o de los escenarios donde nosotros nos desarrollamos y ahí pensar en cuáles serían las mejores soluciones a las dos problemáticas que hemos planteado en cuanto al funcionamiento de una cuenca hidrográfica. ¿Por qué nos tienen que importar las cuencas? Porque es ahí donde se asienta la mayoría de las poblaciones del mundo. Las cuencas hoy en día y los cuerpos de agua se están abriendo y esa apertura a cielo abierto de los arroyos es lo que nos permitiría poder pensar en un poco más que el cuerpo de agua. La naturaleza que se desarrolla en torno a los cuerpos de agua y las ciudades que se desarrollan deberían contemplar los ejes del funcionamiento de los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos es la forma en la que se los ha comunicado, pero en realidad son el producto del funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza por sí sola, con un cuerpo de agua, amortigua las temperaturas, resiste los embates de los cambios climáticos, sean producto del hombre o sean producto propios de la naturaleza. Entonces tenemos que considerar que esa naturaleza que está allí no solamente está prestando un servicio, sino que más bien lo está brindando. Y como producto de su funcionamiento, tenemos que procurar que esté íntegra. El ser humano cuando está enfermo no funciona en su totalidad. La calidad de vida que podemos brindar, la calidad de vida que podemos tener o la calidad de vida que podemos cultivar siempre depende de nuestra integridad. Lo mismo los ecosistemas. Entonces, ecosistemas sanos brindarían mejores servicios ambientales y nosotros podríamos disfrutarlos tanto ambiental, social y económicamente, siempre y cuando las políticas apoyen a esos servicios ecosistémicos que la naturaleza brinda día tras día a través del florecimiento de una planta, la sombra de un bosque o el amortiguamiento de vientos a través de una barrera forestal. Bueno, esto es el gen ambiental y pensamos que este gen lo van a tener aquellas personas que tengan en cuenta que la integridad de los ecosistemas depende en primera instancia de uno como ciudadano y luego viene todo lo demás.